Hola, soy Paulo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Anabel Santiago, innovadora y creadora de la nueva canción en asturiano. Nayuri, un espacio afallaizu pa falar posao. Hola Anabel, bien llegada a Nayuri. Bueno, encantada de estar aquí contigo, Pablo. Bueno, encantado estamos nosotros de tenerte aquí y es un placer y un honor tener a Anabel Santiago en Nayuri, en un Nayuri que tiene a la música asturiana como leitmotiv. Y Anabel ye no solo historia de la música asturiana, y historia viva, y presente y ye futuro. Y yo creo que podríamos empezar, Anabel, si quieres, falando no del futuro ni del presente, sino de los anicios, porque siempre la gente, sobre todo los artistas, tenéis de algunos y de algunas, hay como un momento en la vuestra vida donde hay entama ese camino específico que vos encarrila a la creatividad, a la música, a otras artes. En el to caso, llega algo que casi se confunde con la tu propia vida, ¿no? Yo creo que tú siempre te recuerdes cantando de nena también. Sí, el mi inicio yo, como bien dices, en la mi vida caminos paralelos, porque yo entamé desde muy piquiñina cantando pelos montes, como quien dice, muy en plan Heidi. Desde piquiñina trajeronme desde Buenos Aires a los montes de Casu, a un pueblín chiquitín, mínimo, que ye Les Llanes, justo antes de la capital, que ye Campo Casu. Y ahí, pues, aparte de que meus pás tenían un chigre donde la gente cantaba, porque de aquella cantábase y mucho, la gente minera, bueno, los paisanos, en resumen, que paraban por allí, cantaban todos, y era una forma de comunicación como otra cualquiera, y a mí llamaba mucho la atención desde pequeñina, y aparte de eso tuve la suerte de tener una abuela que también cantaba muy bien, y cada vez que íbamos de monte o andábamos per allí, ella enfotábase mucho en enseñarme canciones. Y como que no quiere la cosa, yo entamé a cantar tanto en chigre, tanto en esas lides que hacía la naturaleza con la mi abuela. Y de repente, un buen día, dime cuenta que aquello ya era mucho más que una afición, ya era un leitmotiv de vida. Y de algo que comenzó, entamó siendo anecdótico, como cantar en un chigre pa la gente y para divertirme, o con mi abuela dando un paseo y bueno, pasándolo bien también. Digamos que atrapóme, porque pronto Yagmina Noval y Alfredo Canga, que bueno, fueron unos cantantes de tonada, unos cantadores de tonada magníficos de la época, recalaron en el chigre de los míos pás y escucharonme cantar. Y dijeron, ¿esta rapacina de dónde salió? ¿Qué es esto? Que en ese momento la tonada carecía totalmente de xente mozo. Entonces fueron ellos los que me dieron las primeras grabaciones de la busdonga, hicieron un poco de tutores musicales de la mi persona, y ahí fue cuando hice el primer desembarco en la música asturiana, y dime cuenta de que, bueno, había posibilidades de hacer cosas muy interesantes. Luego lo que vino después ya fue como una vorágine que me agarró y ya me catapultó, porque de repente ya estaba recibiendo clases con Luis Estrada, que también fue de mano de Yagmina Noval, y él formóme también para los concursos. El primer concurso al que fui fue con 13 años en el Teatro Campoamor de Uvieu, y ahí ya entamó la andadura de éxito en la canción asturiana, y ya fue imparable. Después de eso sentamos. Ya pasé a otra etapa que es la de la fusión, pero bueno, ya estoy dando pasos muy de gigante, ¿eh? Esto ya para hacer un poco boca de cómo fueron los anicios.
Pues sí, porque quería yo preguntarte, tú ahora impartes clases de tonada, tienes además eso, mucho tiempo ya que lleves haciéndolo, tienes grandes alumnos y alumnes que salen de ahí de la tu escuela, tienen esa suerte, contate con maestra, pero cuando tú empezaste en esos años, como bien estabas contando ahora, les dos referencias y eran, me imagino eso, las grabaciones que había, esos cantantes que podías tener de referencia, las clases de Luis Estrada. Pero ¿cómo fue esa? Tuviste mucho también, me imagino, de autoformación, ¿no? Aparte de lo que te pudieran enseñar estos grandes cantantes y también me imagino que grandes estímulos de ver como una rapacina que os llamaba la atención y que concedían importancia a algo que para ti tenía mucho de xueu, ¿no? Sí, sí, bueno, ellos por un lado dieronme la parte teórica, digamos, y también las grabaciones que son fundamentales para tener un patrón al que seguir, pero después, digamos que el punto más creativo sí que siempre se lo daba yo a mi forma de facer. Yo escuchaba mucho a la xente cantar, observaba mucho lo que facían mis compañeros de canción asturiana y siempre intenté quedarme con lo mellor de cada intérprete. Y es cierto que trabajé mucho la observación e imitación, porque de aquella, claro, a nivel técnico pues no había nada, no tenías una partitura a la que acollete, ni nada reglado, ¿no? Entonces, todo transmisión oral, imitación, repetición. Entonces, bueno, en ese sentido, yo era tan pequeñina que absorbí como una esponjina y luego llevélo a mi terreno. Y mi terreno siempre fue muy el de ser yo misma, el de soltar un poco ese salvajismo vocal que tenía de pequeña, porque ya era así, era muy explosiva. Y con el paso de los años, pues fui trabajándome y fui también decantándome un poco por los gustos musicales que más me prestaban. Pero siempre con mucho respeto a la tradición, mucho respeto a los raigaños y mucho respeto a toda la gente que hizo posible que yo tuviera donde llegué a estar. O sea, realmente fue un amadrinamiento global el que tuve en aquella época, porque de aquella el intérprete más mozo ya era Jorge Tuya, ya tenía 40 años, y claro, yo tenía 13. Entonces, digamos que toda la gente de la canción asturiana ayudóme a prosperar. En ese sentido soy una afortunada. Cierto, pero yo creo que también una de las cosas que te marcaron o que marcarían la tu trayectoria y que siempre en una expresión musical como la asturianada, que tenía esa forma de transmisión oral generacional, donde se cantaba por los patrones y tal, pero en tu caso todavía me hice el ejercicio de eso, de buscar grabaciones tuyas antiguas y de cuando tal, y yo creo que siempre, y además de los primeros recuerdos que tengo es en ti, y que tú tenías, o sea, podías seguir de algún patrón, pero siempre tenías un sello personal, o sea, como sonaba a ti, o sea, aunque pudiera ser una versión y muy fiel a la tradición y o a los modelos, pero siempre tenías ese sello que luego con el tiempo iría evolucionando hacia crear lo que es ahora y lo que la gente identifica. Es ahí un poco la mi filosofía de vida, o sea, tener claros los patrones, tener clara la gente que hizo tanto por la canción asturiana, pero obviamente con un paso en la modernidad, con un paso en la creatividad y con un sello personal evidente, tanto en lo que faigo yo como lo que faen los míos escolinos. Siempre yo os digo, sí, tenemos claro de dónde venimos, pero tenemos que dejar claro a dónde vamos siendo nosotros mismos, porque obviamente imitar lo que ya te ha hecho no tiene ningún sentido. Entonces creo que ahí está la magia, ¿no? de poder sumar un poco el legado propio nuestro a la tradición. Y pienso que a todos los niveles debería ser así. Debería eso ser siempre así. Tuviste claro que la tradición ya era de algo vivo y que tenía que transmítese precisamente flexible, por eso, claro. porque aporta cada uno o la so voz o la so personalidad o la innovación o la creación, ¿no? No, y porque los años van pasando también, en cuanto a temáticas, claro. No podemos estar falando eternamente de les vaques o de la vida agrícola, cuando ya esos trabajos están prácticamente,
escaecíos mucho y agora estamos en outra época, outras tendencias musicales, outros xéneros, e creo que é importante subirse a ese caballo. Y a la vez tener también de algo que, bueno, puede haber, o sea, la música popular y es siempre como la eterna discusión, ¿no? Sí. Que digamos que está por una parte viva, porque sobre todo en otro tiempo, donde formaba parte de la vida cotidiana de la xente, cuando segaban, cantaban, cuando diven a otra xera y tal, cantaban, o cuando ir a la fiesta. Pero luego está, digamos, cómo esa música popular llega a alguien para crear música, que música que sigue viendo ese regaño, pero ya a la vez expresión artística, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿dónde está esa línea fleve de extremar entre el artista y el intérprete popular, que puede ser cualquiera, un ciudadano, pero en el momento en que alguien como tú o cualquier otro artista decide, yo eso, voy a hacer esto, pero voy a expresar, no que estoy yendeando les vaques, sino pues una experiencia que yo viví o que pude haber vivido y que quiero compartir con los demás, o cualquier otra cosa, ¿no? Y a través incluso de eso, del propio estilo mío personal, de las aportaciones que me pueda dar, claro, lo que yo escucho, lo que a mí me gusta. Eso ya a veces es difícil de definir, pero tú teníaslo claro ya incluso desde la época esa de niña que estaba formándose y yendo a los concursos y tal, ibas ya perfilando eso, ¿no? Sí, iba perfilándolo, y también fueron muchos años de dedicarme a concursos, de ganarlos, sí. Y bueno, yo veíame de aquella un poco enquistada y pensaba, bueno, yo tengo que hacer una aportación mayor a la canción asturiana, o sea, no puedo quedarme en ser una mera intérprete haciéndoles canciones que siempre se hicieron. Entonces fue cuando, bueno, la ocasión llegó justamente cuando Xune Lipe me llama y me dice que quieren hacer una colaboración en Dixebra para un cantar que era un rock, Mañana Fría, y que querían hacer pues una pequeña intro basada en una tonada asturiana. Entonces dieronme la letra y dijeron, con esto fai lo que quieras. Fai lo que quieras, que te quedó tan guapa que, bueno, fue uno de los cantares que más se corearon en el repertorio de Dixebra, y bueno, que se sigue haciendo. Sí. Y ahí fue donde me saltó el chip total. O sea, si yo ya tenía claro que tenía que hacer cosas nuevas, con esto ya entama la andadura de fusión, porque después de Mañana Fría y cuando se me da también la posibilidad de hacer el disco primero de fusión de la canción asturiana con otros estilos que ya el Son de la Lluna. Son de la Lluna, que ya un discazo. O sea, yo creo con el tiempo tendría que reeditarse, porque, o sea, hiciste cosas después mejores y más ambiciosas, pero ese disco así, tal como tal, y lo que faes con él, y eso a mí me parece, todavía estuve escuchándolo va poco, y un discazo y un punto de inflexión, yo creo, para la música asturiana. Yo creo que hubo un antes y un después, sobre todo para la gente que diose cuenta que la canción asturiana no tenía tanta limitación como se podía parecer en la época, que estaba, vamos, reducida, ¿no?, a espacios endogámicos. Entonces fue un despertar y una apertura de huellos para todo el mundo. Y bueno, y viniendo de una rapacina tan moza de aquella, y que íbamos, recuérdome que íbamos, que me subí a escenarios potentes con Dixebra, y yo tenía 15 años, 16. Y a ti abrióte también los huellos y los oídos para decir, claro, aquí estoy, y está ahí en la línea. Sí, porque dime cuenta que ya era una forma de captar público nuevo, y gente mozo que se interesara por la canción asturiana. Y así no fue. Cierto. Después de eso empezaron a salir nuevos nombres propios. Y bueno, eso ya, no sé, muy gratificante para un artista, ¿no? Poder decir, oye, pues a raíz de semar esto, nacieron otras cosas tan importantes. Y para ti estaba también el reto de componer, de crear también, o sea, no solo de limitarte a decir voy a hacer una adaptación o una versión de este tema, ¿no? De hecho, mira, en el propio El Son de la Lluna y en todos los que vinieron después, de todos los álbumes discográficos que hice, en todos siempre aporté canciones propias o melodías propias, porque creo que es importante que los artistas, como te decían antes, no seamos menos intérpretes, que vaya un pasín más allá. Cierto, que ahí también tuviste, me imagino, unos años eso, donde la gente o los rapacinos no tienen muy claro lo que quieren hacer en la vida, todo eso tenéis lo claro, y también te empobinaste por un lado también la formación, ¿no?, la docencia y en la propia música, ¿no? Sí, claro, tenía
bastante claro que el magisterio musical ya era importante, aparte de que me gustaba mucho la docencia, y luego tuve la suerte también de encontrar, digamos, la plaza perfecta, que fue la oposición a la Escuela de Música Tradicional aquí en Uvieu, que llevo 15 años impartiendo clases, y bueno, fue el anillo al deu para seguir de alguna manera mostrando o siguiendo la estela de lo que yo viví, pero de una forma mucho más formal. Y bueno, tengo escolinos maravillosos que ya están dando frutos importantes, como Alicia Villanueva, Néstor Díaz, que son ya campeones, siendo muy mozos. O sea, ella tiene 24, él tiene 15, y ya están ganando premios. Entonces, para mí, una forma de ver que todo el trabajo ese que se falla a nivel docente, pues está dando resultados. Cierto, y en esa también el proyecto tuyo también de innovar y de renovar la canción asturiana, estaba también, digamos, la idea que me parece también muy original y que, vamos, hay que atribuir, o sea, como llega al César y a la Cesarina, lo que llega de César, ¿no? Y en el caso yo creo que una aportación que me parece muy personal y que también marcó, que el abrir también, digamos, esas posibilidades de innovación, no solo a como se tenía fecho en algunos casos, que yo al ámbito de la música folk o con raíz, sino a otros sonidos, a la música electrónica, que siempre hubo mucho miedo con eso, al tango, eso, a otros, al fado, eso, al country. Eso siempre hubo como una tendencia un poco, ¿no? Como los flamencos del purismo, como de estar cerrados. Sí, una cerrazón de no podemos sacarlo del arco atlántico, ¿no? De alguna manera, ¿no? No, bueno, yo en este sentido siempre fui muy, muy libre a nivel musical y creativo. Y como también, bueno, pertenezco a las dos tierras, que soy mitad argentina, mitad asturiana. Cantabas tangos también. Exactamente. Y pensé, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se puede hacer? Y así surgieron cantares prestosísimos, como La Yoca, por ejemplo, que llevó el premio al mayor cantar, que lleva un tango cantado en asturiano. Y bueno, y perfectamente reconocible para el público, y o sea, que no se fai extraño al oído. Sí. Y que parece incluso como que lleve la tradición o de toda la vida, sí, que hay gente que dice, bueno, La Yoca que lleve uno de los cantares populares, yo no, de popular no tiene nada, que lleve de autor, y de Julio Arbesú, escribió la para mí, y pudiera parecer popular, pero no lo lleve, y eso es lo guapo, ¿no? Pues como Picos de Europa, otro cantar que la gente piensa que lleve... Cierto. Que lleve también una popular de toda la vida, y bueno, no. y otro himno. Himno. Y eso fixo también que llevases, o sea, tu propuesta, no solo aquí en Asturias, tienes también una larga experiencia de tocar fuera de Asturias, de tocar en festivales como Lorient o como muchos otros. Eso, que cuando llevabas todo eso hay también una forma que, bueno, por ejemplo, en la cantación asturiana, y es cierto que siempre hubo esa conexión con América, de que viajaban y tal. Muchos cantos asturianos. Muchos, claro, pero ya era en el ámbito asturiano, aunque fuera Buenos Aires o fuera en Cuba, pero eran asturianinos y asturianos. Pero tú llevabas lleves la tu música fuera de donde hay estas claves reconocibles. ¿Cómo lo diera tu experiencia, por ejemplo, eso de tocar fuera de Asturias, de llevar o sea, a veces tener que explicar incluso a lo mejor lo que haces, ¿no? Sí, o lo que estoy cantando, porque claro, el asturiano, en Asturias entendemoslo, pero fuera no ni papa de lo que estamos falando. Pues las mis experiencias muy buenas. Fíjate que estuve cantando en su día en las fiestas de la Merced de Barcelona. Estuve en las fiestas de San Isidro en Madrid. Tuve en Andalucía, tuve en Galicia, tuve en sitios... Bueno, incluso tuve también en pueblos de Castilla y León, de estos cerrados, Y en todos los sitios recibióse de una manera muy, muy natural, o sea, y con éxito, también estuve por el Levante, bueno, sin contar con todos los centros asturianos del mundo, que fueron muchísimos. Pero bueno, de estos festivales que estoy sacando un poco del ámbito de la banderina asturiana, el resultado siempre fue muy exitoso, de reconocimiento y de puesta en valor un poco de los folclores del mundo, que la gente cuando fais música de calidad, independientemente de si es tradi, folky o indie, la gente la música que presta la reconoce, la valora y la aplaude.
Entonces, en ese sentido, también hay una apertura mental para el artista de decir, bueno, yo estoy haciendo música en Asturias, pero esta música puede ser universal. Y esa conecta mucho con la idea de que el nuestro folclore, como cualquier otro folclore de España, ya es portable. Y eso es gratificante también. Y da que pensar, porque muchas veces nos autolimitamos muchísimo. Cierto complejo, ¿no? Yo creo ¿Cierto? Veces... ¿Cierto complejo? Bastante más que cierto, ¿no? De verdad, por desgracia, pero bueno, yo creo que para eso estáis también, o sea, yo creo que hay un jaguar de los artistas. Somos los rebeldes, Pablo. Estoy una rebeldía como los tremenda. tábanos y los bosques ahí pinchando, ¿no? Para decir, esto tiene que estar vivo. Y tú, y verdad, además eso, y fusionaste también o con incluso con DJs o con electrónica, con DJs, o con cosas. Con Fruela 757 en el último disco, y la respuesta también fue guapísima. Ahí sí es verdad que tuve que trabajármelo mucho más, porque obviamente cuando lleves bases electrónicas, tú tienes que ceñirte a esas bases a la hora de salir a un directo. Tú no puedes tener ahí la libertad vocal que suelo tener en otros conciertos, pero para mí fue una experiencia brutal y bueno, también fue inesperada porque creo que la gente no lo esperaba, que me sacara de la chistera de repente esa idea, pero bueno, prestóme muchísimo y bueno, lo que más me presta de hacer este tipo de novedades es que yo crezco como artista y no veo sebe, no veo torna nada de lo que fago, y yo como, bueno, ahora apetecióme la electrónica, pues faigolo, y mañana voy a hacer un álbum de X y también me va a prestar, o sea, el tema para mí creo que donde más estoy afondando en la artista y en las tradiciones, y es que no hay barreras y no les veo, nunca les vi, es que nunca les vi. Y eso, bueno, y una libertad creativa que me aporta muchísimo. Y la sorpresa, el factor sorpresa, que ya algo que me presta. No sé si ya que soy Géminis o qué, pero el factor sorpresa, yo lo mío. Préstame. Porque nunca sabes por dónde te voy a salir. Claro, yo creo que parte de eso, de lo que llegue el éxito, de que llegue, está en eso, en que lo transmites eso también, o sea, de que no hay algo, o sea, no llega algo fabricado y tal eso, sino que ya algo vivo y que puede tener, sobre todo en el directo, que ahí en el directo yo creo que todo el mundo te vio alguna actuación tuya, y yo creo que donde amueses también ese caballo salvaje, ¿no? que tiene que expresarse, que la música y eso, ¿no? La música y eso, libertad, movimiento y versatilidad, y cambio, sobre todo el cambio. Y emoción, yo creo que tiene eso, o sea, que no falla. Eso y algo, me imagino que es difícil, pero ¿cómo se consigue? O sea, porque la emoción no llega algo, o sea, el amor y emoción, ¿no? El amor no se puede, digamos, ahí forzar, siempre tiene que llegar, las emociones lo mismo. ¿Cómo tú fuiste consciente de que la música tiene esa capacidad también de despertar emociones entre los demás, de cómo se puede potenciar eso y cómo en tu caso ya es natural, pero vamos, cómo tiene ese poder tan grande la música de transmitir una emoción, de hacer a alguien llorar o reír o bailar, o cantar o indignarse incluso? Sí. Bueno, yo creo que sí el poderío, ¿no?, de la música y de poder conectar con los corazones, con las almas de la gente, y creo que es fundamental porque somos un poco los mensajeros, ¿no?, de la emotividad, y hay que intentar hacerla llegar. Por lo menos en los míos directos siempre procuro llegar un poco al coral de la gente, también facelos pensar, divertirse, préstame mucho siempre que haya ese feedback entre el público y el artista, y que, bueno, hacer un poco un viaje por todas las emociones humanas, porque cuando una persona paga una entrada para ir a vete o hace el esfuerzo de ir a vete a donde sea que tengas un concierto, creo que la mayor gratitud que podemos tener con esa gente y hacerlos sentir, independientemente del sentimiento que provoques, hacerlos sentir, que es lo que a mí me presta como artista, pero también me presta como oyente cuando voy a un concierto. O sea, que la persona marche de allí diferente a como entró, ¿no? Sí. Eso tiene, y en ese sentido también el tener, yo creo, no sé si es una apreciación real o no, pero la música que tiene un raigaño en lo popular y en la tradición tiene como una fuerza añadida en cuanto a que ya algo que ya bien avalado, o sea, tú puedes, desde luego, pues transmitir emociones
con cualquier música que sea lo más vanguardista hoy en día, o experimental o lo que sea, porque eso y es cierto, pero digamos lo que bien avalado por algo que igual que a todos, o sea, que no hay ni asturiano que no estén conectados con la tradición, pero que cuando escuchen una asturianada, aunque sea en un contexto que no es el propio, pero os llega, ¿no? Eso que tiene ahí a la tradición tiene mayor fuerza, o sea, a la hora de llegar a la gente, o sea, ya tiene algo más, o sea, que sí, cuando vemos que todos los grandes artistas que marcaron la música de nuestro tiempo, es de Bob Dylan a tal, valiéronse de eso, de una tradición, para luego ellos crear cosas nuevas y tal, pero eso bien ya, y la gente yo creo, no sé si consciente del todo, pero del valir que tiene también la música tradicional de donde venimos y lo que mamamos, ¿no? Cómo tiene esa fuerza y cómo puede anovarse, que lle el papel de los que fixisteis como tú, ¿no? Intentar ese aborde que no quede ahí, sino que llegue al futuro y que llegue con formas de nueves, ¿no? Eso y el gran reto, sigue estimulándote ese reto a la hora de totalmente. hacer música, sí, ¿no? Sí, y uno de los mis leitmotiv totalmente. Y bueno, a nivel pasional, como tú fales, yo creo que la música tradi en sí misma tiene esa pasión ancestral que se transmite de por sí, cuando estás cantándola, interpretándola, y un sentir muy, muy hondo, muy, muy profundo, y que marca lo que estás haciendo y lo que estás trasladando. Entonces, y algo natural, no sé cómo explicártelo bien, pero y una forma muy brutal de decir estos somos y así nayé, ¿no? Y tú también eso, siempre te valiste de la lengua asturiana a la hora de expresarte musicalmente. Eso también va, me imagino que forma parte del pack, ¿no? Sí, forma parte del árbol genealógico, de cómo me enseñaron a mí a moverme dentro de la música, cómo falaban nuestros abuelos, cómo se falaba en la mi aldea, cómo éramos en Asturias, no sé, forma parte un poco del raigaño, escaecelo sería como absurdo, y eso que también tengo fecho este mes en castellán y no pasa nada, bueno, y en portugués y en galego y en muchos idiomas, pero el asturiano, bueno, para mí por un lado lealtad a la mi tierra, pero también lealtad a mí misma, o sea. Cierto. A tu propiedad. Exactamente. Y verdad, eso es cierto. A la propiedad privada. Sí, no, pero y verdad, pero ¿y cómo ves tú desde la tu posición? Que, o sea, también es, o sea, yo creo que no todos los artistas siempre lo son, porque a veces el ego parece como que crea ahí alguien que como que dice, no, yo no quiero mezclarme con estos o con tal, pero tú siempre, a lo largo de tu carrera, siempre te prestó colaborar con otra gente, incluso con sonidos o músicas que distintes pero que te prestaba de alguna manera, y desde esa posición a la vez generosa y también insobornable a la tu propia identidad, ¿no? como cantante, ¿cómo ves tú el momento actual de la música asturiana, por centrarnos un poco ahí, donde parece que hay movimiento, pero hay diversidad, pero a la vez yo no sé si eso se traduce, si la gente, la sociedad llega a eso, si es consciente del valor que hay aquí, porque donde yo talento sabemos que lo hay, ¿no? No solo aquí, porque te tenemos aquí, hay mucha gente que tiene también talento, que fai cosines, lleguen o no sean tan conocidas. ¿Tú cómo lo ves desde dentro y también desde fuera como ciudadana? Bueno, esto es la historia que se repite una y otra vez, y el talento de la gente asturiana a nivel musical es enorme, pero seguimos un poco con la idea cainita de que lo de fora ye mellor, de que los fórmulas que están fuera de Asturias pues funcionen más, y bueno, y es verdad que también en Asturias hubo un resurgir potente de artistas con nombres propios que están pegando muchísimo ahora mismo, y eso ayuda muchísimo, pero que haya gente que esté ahora mismo pegando muy fuerte arriba,
no fala demasiado de la outra pirámide que hai hacia abaixo. E hacia abaixo hai mucha xente, muchos grupos, muchos estilos musicales que quizá no se ellos está dedicando tanto espacio. E, bueno, pienso que é importante generar un circuito donde podamos aunarnos todas as disciplinas. Agora mesmo veo muchos nomes propios, pero no veo tanto refuerzo a la base de esa pirámide que é moi amplia. Y no estoy hablando solo de la música, estoy hablando del audiovisual, del teatro, del cine, etcétera. Entonces, pienso que se tendría que trabajar mucho más en un esparcimiento real de los talentos reales de la nuestra tierra. Pero pienso que esto es algo que nos persigue históricamente. Sí, con una o sea, el tremendo talento de los artistas en general, o de los profesionales en general, y de cómo hay ese fugir de talento para afuera, porque la mayoría de la gente o marcha o tiene que buscar otros trabajos, etcétera. A mí préstame ser pragmática en este sentido, porque a veces llénasenos la boca de que sí, somos los mejores, tal, tenemos. Sí, pero luego a la hora de la verdad estamos en precario. Cierto. Y eso, bueno, hay que trabajarlo. Pues desgraciadamente no depende de mí, sí, pero, ni de ti. Sí. Pero estamos así, y por eso te decía que somos rebeldes y bueno, y somos gente de la resistencia. Sí. Estamos en la resistencia, la gente que trabajamos de la música, o bueno, del teatro, del cine, compañeros, del audiovisual. Estamos en Asturias resistiendo, intentando hacerles cosas mejor. Y eso es muy de aplaudir, pero claro, ya es insuficiente todavía. Esa es mi forma de verlo, ¿eh? Y para la tonada, para la propia asturianada, aparte de hacer arte con ella, como faes tú, ¿qué se puede hacer o qué quedaría pendiente de hacer a la sociedad o a las instituciones, el compromiso que tienen para que realmente perviva, se transmita, o para que pueda, pues eso, ¿no? Pues la gente no solo escuchar un día decir esto fue lo que se oía hasta los años 2000, no sé cuántos, sino que perviva en el tiempo. Como... Bueno, y es importante que se dé el paso de elevar la canción asturiana a los conservatorios, a que se puede impartir a nivel reglado los conservatorios, que todavía eso no llegó. Bueno, el gobierno del Principado este año hizo una gran propuesta que es la del premio Obdulia Álvarez de Abusdonga, donde se pone muy en valor la canción asturiana, los campeones, también anima mucho a que la gente se apunta a los concursos y vayan mejorando el sonivel de lingua, o sea, porque los cantares tienen que estar bien cantados en la lingua. Después un poco la creatividad también se premia, la puesta en escena, la afinación, la técnica, etcétera. En este sentido, mientras vayamos hacia una profesionalización y un respeto al género, todo me parece bien, pero todo me sigue pareciendo insuficiente, porque... queramos o no, la canción asturiana está pasando momentos críticos. Más que nada porque están falleciendo las personas que hieren los que tiraban por ello, y en todavía hay demasiado pocas personas de la nueva fornada que puedan tirar por ella. Entonces, bueno, debería haber un equilibrio entre las partes, y ahora mismo no se está dando, pero bueno, seguimos puxando. Claro. Yo desde la mi docencia faigo todo lo posible porque esto vaya para adelante, y bueno, hay muchos compañeros que están trabajando por ello también, y hay que ser positivo, no queda otra. Pero bueno, llevé muchos años diciendo que muere, pero no muere ni va a morrer. Como el teatro, que siempre dicen, el teatro está en agoreros, crisis, y lleven ahí con 50 años eso, y no sé qué. La poesía, no dice nadie poesía, no sé qué, publicándose libros de poesía, o sea, esos son los agoreros, ¿no? de la cultura, que en realidad yo creo que es porque os prestara que desapareciera todo, y que la gente no tuviese, digamos eso, ¿no? Ni capacidad de pensar, ni de disfrutar de las emociones de la gente que ellos abren la mente, ¿no? Con las canciones o con otro tipo de cosas. Y que es lo que te sigue moviendo a ti como creadora, como cantante, como música, y la que te emburria a subirte a un escenario o a crear una nueva canción. Bueno, no deja de ser un poco la
la neña, la neña ilusionada con cantar, con mostrar y con hacer que trascienda la nuestra música, al nivel que sea, ya no estamos hablando de grandes escenarios. A mí, bueno, va asociado a lo que te decía antes. Si consigo llegar al corazón de una persona, hacerla emocionarse, al recuerdo de un ser fallecido o bueno, hay mucha gente que se me acerca y dice, pues mira, fai poco me pasó, una persona que vino y dijo, quería contarte que viví un cáncer y a través de la tu música pude llevarlo mejor. O sea, a mí que una persona me diga eso, o que lo superó porque escuchaba una canción todos los días en bucle, es que me parece muy grande, me parece algo que no todo el mundo puede hacer. O sea, esa motivación a las personas, ese agarrarse a algo como yo la música. Entonces, con tener esa briznina de arena dentro de un mundo tan yoku y tan podrido como está, porque realmente estamos pasando una época un poco escura. Entonces, tener esa esperanza, para mí ya de algo por lo que me merece mucho la pena seguir trabajando, por lo que me merece mucho la pena crear canciones que conecten con el sentimiento de la gente. Sí, un poco como ves, me voy a lo sencillo, no me voy a lo grande, porque pienso que en lo sencillo está la maravilla, ¿no? Y lo que vale, ¿no? A la fin, o sea, porque hoy en día tenemos herramientas, la famosa inteligencia artificial, que pues hasta crear ahí canciones, pues de una tonada y no sé qué, pues pones ahí, entonces no sé cuántos. O sea, pero no tiene gracia, o sea, yo no veo la gracia mucho, pero... Ahí está, pero sale de algo sin eso. Sin alma. Sin alma. Eso ya. Efectivamente. Eso. Y en eso ya la serie que tenemos. Pues la verdad, Anabel, fue un placer conversar contigo. Igualmente, el gusto fue mío. Sigue siéndolo, escuchate, invitamos a toda la gente a que lo sigan haciendo. No te preguntamos por proyectos, pero bueno, ya se está cosiendo, ya se está cosiendo. Sí. Nunca estás quieta, no, porque no va contigo, siempre está ferrollando esa mente creativa y pronto tendremos noticias del tu trabajo. Así, Naye. Muchas gracias, porque me presta mucho este tipo de entrevistas tan íntimas, que llevan donde sale la esencia de las cosas, ¿no? Bueno, presta, y también cuando los interlocutores como tú lo faciliten, así que doblemente agradecidos. Anabel, muchas gracias. Nayuri, un espacio afallaizu para falar posao.